La historia de San Miguel Arcángel, lejos de agotarse en los relatos bíblicos o en los grandes santuarios europeos, se despliega en una riqueza de tradiciones, apariciones, devociones y símbolos que han acompañado a la Iglesia durante 2 milenios. Para alcanzar la extensión y profundidad que merece este recorrido, es necesario detenernos con detalle en cómo se fue construyendo su figura a lo largo de los siglos, cómo influyó en distintas culturas, cómo se vivió su presencia en momentos cruciales de la historia cristiana y cómo sigue teniendo una fuerza viva en la actualidad. Este desarrollo no es solo un recuento histórico, sino también una exploración espiritual que nos muestra por qué San Miguel es mucho más que un guerrero celestial. Es el protector de las almas, el guardián de la Iglesia, el líder de las huestes celestiales y un recordatorio permanente de que, ¿quién como Dios?, es la pregunta que define la fe frente a la soberbia del mal. En el Antiguo Testamento, su primera gran aparición en el libro de Daniel marcó un antes y un después en la concepción de los ángeles dentro de la fe hebrea. Allí se lo presenta como un príncipe, un defensor del pueblo elegido que lucha contra las fuerzas que buscan destruirlo. Este aspecto protector no pasó desapercibido para los primeros cristianos, quienes vieron en San Miguel un aliado en la persecución romana y un intercesor capaz de sostener la fe en tiempos de prueba. Con la llegada del cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano, su figura adquirió aún más fuerza. Fue asociado con la defensa del imperio, de la Iglesia y de las comunidades cristianas que se expandían rápidamente. La importancia de San Miguel en el cristianismo primitivo también se refleja en la construcción de iglesias en su honor en lugares estratégicos. Una de las más antiguas está en Constantinopla, conocida como el Miquelion, erigida por el emperador Constantino en el siglo IV, después de haber tenido una visión del arcángel. Este santuario se convirtió en un centro de peregrinación y reforzó la idea de San Miguel como protector no solo del pueblo de Dios, sino también de la civilización cristiana naciente. La devoción se extendió con rapidez a Oriente y Occidente, y cada región adoptó expresiones propias para honrarlo, lo que generó una red de santuarios que actuaban como baluartes de la fe. A partir del siglo V, las apariciones en el Monte Gargano, en el sur de Italia, dieron un nuevo impulso a su devoción. Según las tradiciones recogidas, San Miguel se manifestó varias veces para señalar su deseo de que ahí se levantara un santuario. Una de estas apariciones se relaciona con un episodio en el que el arcángel se mostró para proteger la ciudad de Siponto de un ataque enemigo, confirmando su papel como defensor del pueblo cristiano. Desde entonces, el Monte Gargano se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de su culto y fue visitado por papas, reyes y miles de peregrinos que buscaban su intercesión. La Edad Media fue un periodo en el que la devoción a San Miguel alcanzó su máximo esplendor. En un mundo marcado por guerras, invasiones y tensiones espirituales, el arcángel era invocado como el gran protector de los ejércitos y de las almas. Su imagen presidía los campos de batalla y los estandartes de los reinos cristianos, especialmente en Europa. Los cruzados lo veneraban como patrono, convencidos de que su intervención era clave para triunfar en las expediciones hacia Tierra Santa. No era casual que en muchas fortalezas y castillos medievales se erigieran capillas dedicadas a él, porque se creía que bajo su amparo las murallas eran inexpugnables y los enemigos derrotados. Uno de los mayores símbolos de esta época fue la construcción del Mont Saint-Michel en Normandía, Francia. Según la tradición, San Miguel se apareció en el año 708 al obispo Auberto para ordenarle que edificara un santuario en una isla rocosa. Aunque al principio el obispo dudó, el arcángel insistió hasta que finalmente se levantó la majestuosa abadía que conocemos hoy. Este santuario, rodeado por el mar y accesible solo en determinados momentos de la tarea, se convirtió en un signo visible de la fortaleza espiritual que San Miguel representa. Allí acudían peregrinos de toda Europa para buscar protección y fortaleza. Pero San Miguel no solo era visto como un guerrero en el plano terrenal, sino también como un juez en el plano espiritual. La tradición cristiana medieval lo presenta con una balanza en la mano, pesando las almas en el momento del juicio particular. Este simbolismo reflejaba la creencia de que él era el encargado de presentar las almas ante Dios, defendiendo a los justos y protegiéndolos de las acusaciones del maligno. Muchas pinturas y esculturas de la época lo muestran en esta función, reforzando la esperanza de los fieles en su misericordiosa intercesión. En paralelo,
la liturgia cristiana también reforzó su figura. Desde los primeros siglos se introdujeron oraciones y himnos en su honor, pidiendo su ayuda en las luchas espirituales. Una de las más conocidas fue la oración a San Miguel Arcángel, compuesta por el Papa León XIII en el siglo XIX, tras una visión en la que el pontífice habría visto los ataques del demonio contra la Iglesia. Esta oración, que pide al arcángel que defienda a la Iglesia y a los fieles, se convirtió en una de las más recitadas en la devoción popular, especialmente después de la misa. Hasta hoy, sigue siendo una plegaria poderosa para muchos cristianos en todo el mundo. Las apariciones de San Miguel no se limitaron a Europa. En América Latina, tras la llegada de los misioneros, su devoción se expandió con gran fuerza. En México, por ejemplo, la tradición cuenta que San Miguel se apareció en el siglo XVII en Tlaxcala, donde dejó impresa la huella de su pie en una piedra como signo de protección para el pueblo. Este santuario, conocido como San Miguel del Milagro, se convirtió en un centro de peregrinación muy concurrido, donde miles de fieles acuden a pedir sanación, protección y fortaleza espiritual. San Miguel Arcángel, una de las figuras más veneradas dentro de la tradición cristiana, es un ser celestial que atraviesa los siglos con una fuerza simbólica y espiritual inigualable. Su nombre, que proviene del hebreo Micael y significa «¿quién como Dios?», encierra desde el principio la esencia de su misión: recordarle a la humanidad y a los ángeles caídos que no existe poder alguno por encima del Creador. En este recorrido histórico y espiritual, vamos a sumergirnos en la vida celestial, el papel y la devoción a San Miguel, explorando las raíces bíblicas, el desarrollo de su culto en la Iglesia, las apariciones, las tradiciones populares y su relevancia en la actualidad. Lo haremos de forma extensa, detallada y envolvente, con el propósito de que cada aspecto de su historia quede claro y pueda despertar en quien escucha un mayor entendimiento sobre la grandeza de este arcángel. Desde los primeros textos sagrados hasta las devociones modernas, San Miguel ha representado la lucha entre el bien y el mal, la fidelidad frente a la rebelión y la justicia frente a la opresión. En el libro de Daniel, uno de los textos más antiguos en los que aparece, se lo presenta como el gran príncipe que se levanta en defensa del pueblo de Dios en momentos de angustia. Este papel protector se afianza en el libro del Apocalipsis, donde se describe con fuerza su liderazgo en la batalla celestial contra el dragón, símbolo de Satanás y sus ángeles caídos. Allí San Miguel no es simplemente un combatiente, sino el jefe de los ejércitos celestiales, aquel que guía a los ángeles fieles en la defensa de la luz y de la verdad divina. Estas narraciones bíblicas cimentaron la imagen que lo acompañaría por siglos: un guerrero celestial, vestido con armadura, portando una espada o una lanza y venciendo al demonio bajo sus pies. El desarrollo del culto a San Miguel dentro del cristianismo primitivo se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, cuando los fieles comenzaron a verlo no solo como un defensor en el plano celestial, sino también como un intercesor cercano a Dios. Las comunidades cristianas, enfrentadas a persecuciones y dificultades, hallaban en él la representación de la victoria sobre la oscuridad y la garantía de protección espiritual. Con el tiempo, se erigieron templos y santuarios en su honor, algunos de los cuales se convirtieron en centros de peregrinación mundialmente conocidos. Uno de los más famosos es el Monte Gargano, en Italia, donde se cree que San Miguel se apareció en varias ocasiones durante el siglo V, reforzando la devoción de los cristianos europeos. Estos relatos místicos contribuyeron a difundir su figura como guardián de la Iglesia universal y como protector de las almas frente a los peligros espirituales. Pero antes de continuar con este recorrido profundo sobre la figura de San Miguel, permíteme hacer una pausa muy importante. Si este contenido está tocando tu corazón y deseas seguir aprendiendo sobre los misterios de la fe, las historias de los santos y las grandes figuras de la tradición cristiana, te invito ahora mismo a suscribirte al canal. De esta forma, no te perderás ningún contenido que pueda inspirar tu vida espiritual y fortalecer tu fe. La Edad Media fue un periodo en el que la devoción a San Miguel alcanzó su máximo esplendor. En un mundo marcado por guerras, invasiones y tensiones espirituales, el arcángel era invocado como el gran protector de los ejércitos y de las almas. Su imagen presidía los campos de batalla y los estandartes de los reinos cristianos, especialmente en Europa. Los cruzados lo veneraban como patrono,
convencidos de que su intervención era clave para triunfar en las expediciones hacia Tierra Santa. No era casual que en muchas fortalezas y castillos medievales se erigieran capillas dedicadas a él, porque se creía que bajo su amparo, las murallas eran inexpugnables y los enemigos derrotados. Uno de los mayores símbolos de esta época fue la construcción del Mont Saint-Michel, en Normandía, Francia. Según la tradición, San Miguel se apareció en el año 708 al obispo Auberto para ordenarle que edificara un santuario en una isla rocosa. Aunque al principio el obispo dudó, el arcángel insistió hasta que finalmente se levantó la majestuosa abadía que conocemos hoy. Este santuario, rodeado por el mar y accesible solo en determinados momentos de la marea, se convirtió en un signo visible de la fortaleza espiritual que San Miguel representa. Allí acudían peregrinos de toda Europa para buscar protección y fortaleza espiritual. Pero San Miguel no solo era visto como un guerrero en el plano terrenal, sino también como un juez en el plano espiritual. La tradición cristiana medieval lo presenta con una balanza en la mano, pesando las almas en el momento del juicio particular. Este simbolismo reflejaba la creencia de que él era el encargado de presentar las almas ante Dios, defendiendo a los justos y protegiéndolos de las acusaciones del maligno. Muchas pinturas y esculturas de la época lo muestran en esta función, reforzando la esperanza de los fieles en su misericordiosa intercesión. En paralelo, la liturgia cristiana también reforzó su figura. Desde los primeros siglos se introdujeron oraciones e himnos en su honor, pidiendo su ayuda en las luchas espirituales. Una de las más conocidas fue la oración a San Miguel Arcángel compuesta por el Papa León XIII en el siglo XIX, tras una visión en la que el pontífice habría visto los ataques del demonio contra la Iglesia. Esta oración, que pide al arcángel que defienda a la Iglesia y a los fieles, se convirtió en una de las más recitadas en la devoción popular, especialmente después de la misa. Hasta hoy sigue siendo una plegaria poderosa para muchos cristianos en todo el mundo. Las apariciones de San Miguel no se limitaron a Europa. En América Latina, tras la llegada de los misioneros, su devoción se expandió con gran fuerza. En México, por ejemplo, la tradición cuenta que San Miguel se apareció en el siglo XVII en Tlaxcala, donde dejó impresa la huella de su pie en una piedra como signo de protección para el pueblo. Este santuario, conocido como San Miguel del Milagro, se convirtió en un centro de peregrinación muy concurrido donde miles de fieles acuden para pedir sanación, protección y fortaleza espiritual. En otros países latinoamericanos, San Miguel fue adoptado como patrón de ciudades y comunidades. En Perú, en Brasil y en varios lugares de Centroamérica, las fiestas en su honor combinan la solemnidad de la liturgia con expresiones populares llenas de música, danza y color en las que se representa la eterna lucha entre el bien y el mal. Estas celebraciones no son solo actos de devoción, sino también un medio para transmitir valores espirituales a las nuevas generaciones, manteniendo viva la fe en su protección. La fiesta litúrgica, celebrada el 29 de septiembre, no solo recuerda su papel como líder de los ejércitos celestiales, sino también la unión de los tres arcángeles más importantes, Miguel, Gabriel y Rafael. Este día es especial en muchas partes del mundo, y antiguamente incluso marcaba el comienzo de ciclos agrícolas y sociales. En Inglaterra, la fiesta conocida como Michaelmas tenía un profundo significado cultural, siendo un momento para renovar contratos, comenzar cursos académicos y celebrar con comidas tradicionales. Este entrelazamiento entre lo religioso y lo cotidiano demuestra cómo la devoción a San Miguel permeaba todos los aspectos de la vida. En el arte, la figura de San Miguel ha sido representada con gran esplendor a lo largo de los siglos. Pintores como Guido Reni, Rafael Sanzio y escultores de todas las épocas lo han inmortalizado en escenas donde aparece dominando al demonio bajo sus pies, con una expresión de serenidad y fuerza. La iconografía insiste en mostrarlo como un joven guerrero con armadura resplandeciente, alas majestuosas y una espada o lanza. Esta representación no solo es estética, sino profundamente teológica. La juventud simboliza la incorruptibilidad, la armadura la defensa de la verdad y las alas la rapidez en cumplir la voluntad de Dios. Hoy en día, en un mundo marcado por la incertidumbre, la violencia y las crisis espirituales, la devoción a San Miguel sigue teniendo un lugar fundamental. Muchos lo invocan no solo como protector personal, sino también como guardián de comunidades, familias y naciones. Su imagen está presente en hogares, templos y capillas,
y su oración es recitada por millones de personas que buscan refugio ante las adversidades. Para muchos creyentes, San Miguel no es una figura del pasado, sino un compañero presente que sigue librando batallas en el ámbito espiritual. San Miguel, entonces, se nos presenta como un testimonio eterno de la fidelidad a Dios. Su historia, sus apariciones, su papel en la liturgia y su presencia en la vida cotidiana de los fieles lo convierten en un pilar de la espiritualidad cristiana. Su grito, ¿quién como Dios?, resuena a través de los siglos como una advertencia y una invitación. Nadie está por encima del Creador, y toda fuerza del mal será derrotada tarde o temprano por el poder divino.